Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Kleiser, soy el profesor de Historia del Colegio Nicolás Avellaneda, de segundo año. Algunos me conocen del año pasado, otros no. Bueno, lo que quería armar es estas mini clases de más o menos 10 minutos para tratar de explicar los contenidos que les fui pidiendo en los distintos trabajos prácticos que algunos me entregaron y otros no me entregaron y que se tienen que poner las pilas, porque necesitamos hacer un seguimiento de sus tareas. Lo que nosotros hacemos en segundo año es empezar a hablar de la historia a partir de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. ¿Qué significa esto? Lo tengo acá. Como bien seguramente vieron en primer año, la historia se separa en etapas o en edades o en eras, ¿sí? Depende cómo lo lean en algunos libros. Nosotros tenemos la historia dividida en la Edad Antigua, que es el Paleolítico, el Neolítico, las primeras civilizaciones de Grecia, Roma, Egipto. Después vemos la Edad Media, que va del año 476 a 1453-1492, más o menos, ya vamos a decir por qué. Después viene la Edad Moderna, ¿sí? Que llega hasta la Revolución Francesa en 1789. Y a partir de 1789 hasta ahora vivimos lo que se llama la edad contemporánea. Nosotros estamos acá, ¿sí? Por ahora estamos acá y vamos a ver toda esta parte. Lo que nos interesa en esta primera parte de la materia es hablar un poco de la Edad Media. Lo que yo les había pedido era que me explicaran, a partir de la lectura de los manuales, qué es una sociedad campesina, qué es una economía campesina, cómo está organizada la sociedad esa, o cómo estaba organizada, porque ya pasó hace muchísimos años, y cómo era la cultura, la sociedad, cómo pensaban las personas, ¿sí? Lo voy a hacer muy rápidamente porque los que me entregaron muy bien, los que no me entregaron pueden utilizar esto que voy a decir para contestar. Hablar de una economía campesina o de una sociedad campesina significa que toda la vida social, económica y política sucedía en el campo, no en las ciudades. No existían las ciudades como las conocemos nosotros ahora. No había edificios, calles, autos. No existía eso. ¿Sí? Hace miles de años de atrás no existía. Cientos de años atrás no existía. Lo que sí existía era el campo. Grandes extensiones de tierra. Y la gente se organizaba para producir la tierra. ¿Tá? Se producía la tierra, se cosechaba, se domesticaban los animales, se trabajaba con las vacas, con las ovejas, bueno, eso como deben haber leído. La sociedad estaba organizada de una forma estamental. ¿Qué significa estamental? Que hay distintos estamentos, como si dijéramos distintos sectores de personas. Por ejemplo, la nobleza. La nobleza era el sector de las personas con mayor riqueza, estaba arriba de la pirámide, ¿sí? Arriba de la pirámide social. Eran los que eran dueños de las tierras, ¿sí? Eran dueños de todas las herramientas, tenían el poder de decidir. Bueno, la nobleza es como si uno dijera los dueños de todo. El rey era uno de esos nobles. Espero que se entienda. El rey era uno de toda esa nobleza. Se elegía uno o ese uno estaba legitimado o se había impuesto por la fuerza, ganándole a otros. Ese era el rey, era parte de la nobleza. Y después estaban los señores feudales, que si bien eran nobles, eran los que organizaban el trabajo de la tierra. ¿Sí? Cuando uno dice las tierras, lo que estamos diciendo es cómo estaban separadas las tierras en feudos. ¿Sí? Es como si fueran pedazos de tierra, donde vivía una comunidad o una porción de la población, vivían adentro de esa tierra
el dueño era el señor feudal. El señor era el dueño de las tierras. Y después estaban sus vasallos. ¿Qué significa sus vasallos? Eran personas que no eran dueñas de las tierras, ¿sí? Pero que de alguna manera le rendían un tributo a este señor. Es como si le dijera el que va a la guerra para cuidarle las tierras. ¿Se entiende? Es decir, si otro señor ataca la tierra de mi señor, bueno, los vasallos de alguna manera eran los encargados de defender esa tierra de la agresión externa. Eran, por ejemplo, caballeros que iban en caballos a la guerra, ¿sí? Entre ellos, entre el señor y el vasallo, había una relación que se llama feudo-vasallática. Por ejemplo, el señor le podía dar una tierra para que la trabaje, no era la tierra del vasallo, la tierra seguía siendo del señor, pero el vasallo la tenía que trabajar y darle una parte al señor. Y cuando había guerras tenía que ir a la guerra. Y después estaban los campesinos que no eran dueños de tierra, los campesinos eran los que trabajaban en la tierra del señor, pero eran lo último de la pirámide social, estaban por abajo, no tenían derechos de nada, no iban a la guerra, eran campesinos que lo único que hacían, eran familias campesinas que lo único que hacían era producir la tierra. ¿Está bien? A veces se le daba un pedacito de tierra, pero para que produzca algo para ellos, pero la mayoría no tenían tierras. Y lo que es interesante es que en este sistema de la tierra, de la distribución de la tierra, existía un sector que se llamaban tierras comunales, que no eran tierras del señor feudal, sino que eran comunales, eran de todos. Es como si uno dijera eh, un descampado, que el campesino podía ir a ese descampado a sembrar o a cazar y bueno, lo que agarrara de ahí se lo quedaba, ¿sí? Eran tierras que no eran de nadie, eran comunales, tierras comunes. Entonces, tenemos una sociedad en la Edad Media muy estratificada, el rey, los nobles, los caballeros, los vasallos y por último los campesinos. Y finalmente tenemos los esclavos, que ya no eran nada, simplemente eran, cuando había una guerra, el que perdía pasaba a ser esclavo del otro. Entonces prácticamente estaban esclavizados a la tierra directamente. No eran dueños de nada. El señor feudal era dueño de esa gente, la podía intercambiar, la podía hacer trabajar, estaban clavados a la tierra, eso significa esclavos, estaban clavados a la tierra, no tenían derecho de nada, ¿sí? Y por lo general eran capturados de las guerras, cuando alguien perdía una guerra pasaba a ser esclavo del otro. Por último tenemos a la iglesia, ¿sí? La iglesia en este momento era todo. Los nobles eran católicos, los reyes eran católicos, todos eran, a medida que cuando vos nacías, eras parte de la iglesia. La iglesia era una institución que tenía muchísimas tierras, que le cobraba un impuesto a las personas, como hoy se llama el diezmo. Cada uno que va a una iglesia seguramente deja un 10%, deja algo de plata. Bueno, en aquel momento ya existían estos impuestos que no se pagaban en plata, pero se pagaban o en especias o se pagaba con tierra. Por ejemplo, si alguien moría, esa tierra, si no tenía descendientes, pasaba a la iglesia. Toda esta posesión de tierras se llama señorío. ¿Sí? Por eso se llama señor feudal. Pero lo que es importante es, esta extensión de tierra se llama señorío, como yo les pedí en uno de los trabajos prácticos. El señorío se componía de la casa del señor, las tierras donde trabajaban los vasallos y los campesinos, mayormente los campesinos, los esclavos, y finalmente una parte
de afuera, que eran las tierras comunales, que quedaban cercanas al señorío, pero eran como linderas, ¿sí? No había transporte, no es que se podían ir hasta. Era como lo que no formaba parte de las tierras del señor, pero que eran tierras porque había extensión de tierra por todos lados, eran las tierras comunales. Y finalmente estaba la abadía o la iglesia, ¿sí? Adentro del señorío, donde la gente iba a rezar. Bueno, esta es la primera clase, ¿sí? Una sociedad campesina fuertemente estratificada, ¿sí? Y con la propiedad de la tierra en manos del señor y un poco de tierras comunales donde los campesinos podían ir a pastar o a cazar y les quedaba para ellos.